días me dirijo al lugar donde durante 6 años he investigado y he documentado el proceso de rehabilitación a través de la música. No es musicoterapia y tampoco es adoctrinamiento espiritual o religioso. Sin embargo, funciona y da mejores resultados hacer la parte integral de los 3 áreas del ser humano que yo defino como soma, psique y neuma, o sea, cuerpo, mente y alma, y el espíritu. Mente y alma vienen en el mismo paquete para efectos de estos trabajos que he venido haciendo, y he descubierto ciertas cosas que no son un accidente y que no son invenciones de dónde trabaja la música en las adicciones, ¿no? Esto lo tengo debidamente documentado en mis redes sociales, porque tengo evidencia videográfica prácticamente de la mayor parte del trabajo que se ha hecho durante 6 años. Y lo que primordialmente encuentra uno que sirve para poder medir ciertas cosas, ¿no? Cuando el ser humano escucha música, no importa si es rock, alabanza, clásica, pop, suceden cosas a nivel físico-químico, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel biológico. En el primer término, viendo lo físico-químico, vamos a hablar de los neurotransmisores, lo que sucede a nivel neurotransmisor en diversas partes del cerebro, no solamente en una corteza, no solamente en una variante del cerebro. Voy a hablar de la dopamina que se libera en el sistema de recompensa, o sea, en el núcleo accumbens se llama. El cerebro aprende algo que es oro molido en un albergue o en un anexo o en una clínica de rehabilitación. Puedo sentir placer sin necesidad de la sustancia, es lo que el cerebro está proponiendo, porque está produciendo la dopamina que te produce tal vez el estado eufórico de la dosis, ya sea de alcohol o de droga. Esto es posible a través de la música, y baja el cortisol, por ende baja el estrés basal, y el estrés basal es uno de los grandes disparadores de las recaídas. Por eso es importante entender hacia dónde va la música dirigida a nivel físico-químico, digámoslo así. Ya hablamos de dopamina y de cortisol. La serotonina se regula. Obviamente con esto mejora tu estado de ánimo, mejora tu ciclo del sueño y mejora el control de los impulsos. Eso de el ser arrebatado es característica básica de nosotros los adictos, sobre todo los adictos en recuperación, o lo que ya podemos llamar los borrachos secos, ¿no? Es bioquímica básica, ¿no? A nivel biológico, neuronal o neurológico, el cerebro es reentrenado a través de la música, ¿sí? El cerebro, la música tiene la cualidad de la neuroplasticidad. Quiere decir que trabaja en ambos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Pocas cosas o pocas actividades lúdicas o académicas, intelectuales o recreativas pueden abarcar ambos hemisferios, y estos son hombres y mujeres. De tal manera que al escuchar, simplemente al escuchar música, no estoy hablando de tocarla ni de crearla, fortalece las conexiones de las emociones, así como lo escuchas. Pues el sistema límbico empieza a hacer gimnasio cerebral, digámoslo así. Desde luego la memoria y la atención, para aquellos que tenemos TDAH, para aquellos que tenemos atención dispersa, para aquellos que tenemos problemas de concentración o de enfoque, ahí está la música. Y también trabaja la corteza prefrontal, que es el control que ejecuta las acciones, que decide las emociones, etc. Palabras de anexo: la música reconecta cables que se habían quemado con la droga y el alcohol. Y esto es especialmente fuerte cuando el individuo toca un instrumento, ejecuta un instrumento, el que sea, no importa que sea básico, percusión o complejo como piano, violín, etc. Armónico, melódico, rítmico, el instrumento que elija o que se le asigne,
y aparte el cantar. Esas dos acciones aparte coordinan el ritmo y la respiración. O sea, el ritmo cardíaco y la respiración, al principio cuando uno está en el vientre de mamá, se regulan a través del corazón y del torrente sanguíneo y de la respiración de mamá. Cuando uno sale tiene que aprender a hacerlo por su propia cuenta. Cuando uno destruye órganos o funcionamientos, merma los funcionamientos de los órganos, como son los pulmones, como son el corazón, a través del uso y el abuso de sustancias, obviamente cambia el ritmo entre las taquicardias, entre las arritmias, entre todo lo que le llega a pasar al corazón y las ahogaditas que te das que cada tanque de marihuana o de ice o de hielo, de speed, qué sé yo, de crack, o los porazos que te das ya sea de metanfetamina, de alcaloides como la cocaína, pues obviamente que cambian tu manera de respirar, la frecuencia con la que respiras. Esto de cantar o interpretar un instrumento, por ejemplo de viento, incluso un instrumento cualquiera que sea, para cualquier instrumento necesitas un ritmo, aunque no sea rítmico, aunque sea melódico, que sea armónico o acompañamiento, como digamos vulgarmente. Empieza a controlar tu respiración y tu ritmo cardíaco, porque tienes que funcionar con ritmo, rítmica. Todos los ejercicios que hacemos de rítmica corporal y todo tienen esa funcionalidad. A nivel fisiológico puro, el cuerpo se vuelve a ordenar, se reordena, porque se regula la respiración del diafragma, te decía, y esto hace que se active el nervio vago no como nosotros, sino así se llama, el nervio vago, y esto provoca que podamos entrar en un estado de serenidad, como dice el programa, calma profunda, calma a pesar de la tormenta afuera, es la serenidad. Se sincroniza el ritmo cardíaco y la respiración, te decía, y mejora tu postura, mejora la tensión muscular. Ay, Dios, que voy manejando, disculpen ustedes. Y el reconocimiento corporal, por ende la memoria muscular se reactiva, porque el adicto viene, o el interno o el recién llegado, viene de autodestruir su cuerpo, viene desconectado de su cuerpo. ¿Por qué viene desconectado de su cuerpo? Porque odian su cuerpo, porque odian su vida, porque odian la sociedad. Y de alguna manera la música devuelve el cuerpo al individuo, pero sin violencia, sin que se dé cuenta incluso que está siendo trabajado. Que entra lo hermoso. Me topé con una cabalgata. Ya les explicaré lo que es eso de una cabalgata. Aquí en Colima, Villa de Álvarez, una tradición de hace más de 100 años. Y bueno, es música, se respeta, ¿no? Hablábamos del nivel psicológico, que es el que sigue, y ahí es donde empieza la verdadera rehabilitación. Escuchar música permite que te identifiques emocionalmente con las letras cuando tienen letra. Es decir, escuchas una canción edificante o de algo que se propone, o que cuenta una historia, y el individuo puede decir, oh, ese de la canción soy yo. Por eso nos damos la tarea nosotros de componer letras específicas para los procesos y canciones específicas para ciertos temas. Y eso abre la puerta a las emociones bloqueadas, como la tristeza, la culpa, la esperanza, el miedo, el dolor. Se van abriendo a través de la música. Reduce la resistencia terapéutica. ¿Qué es la resistencia terapéutica? Cuando el individuo sabe que está bajo terapia, que está anexado, que le van a hablar desde una tribuna, que le van a dar el sermón, que le van a dar la pastilla, el medicamento, la terapia. Hay resistencia, porque eso es la adicción. Es un secuestro, una obsesión mental, emocional, física, físico-química, o sea, psicosomática, ante la que no podemos reaccionar por nosotros mismos. Por eso el programa de AA ha devuelto tantas almas al cuerpo y tantos cuerpos al alma, porque funciona en las tres áreas: espíritu, cuerpo, alma. Y esto de la resistencia terapéutica, dice el programa que es el alcohólico o el adicto defiende su enfermedad a las gradas de la locura y de la muerte. Entonces siempre está a la defensiva, inconsciente o subconscientemente,
y muchas veces, incluso conscientemente, va a defenderse de recibir algo que sabe que es bueno y que está bien para su persona, pero decide que no lo necesita o que no lo quiere. Y aquí es donde entra lo interesante. Cuando lo haces a través de la música, el interno o el individuo ni siquiera se da cuenta que está recibiendo terapia, que está abriendo sus más bloqueados tesoros del baúl de los recuerdos. No se da cuenta que está siendo dispuesto a terapia individual y grupal. Cuando tocas un instrumento, ya vamos a pasar de no solo de escuchar, estamos hablando ahora de tocar instrumentos, se recupera la sensación de logro. Nosotros venimos fracasados, que todo el mundo nos dijo que no sirves para nada, y eso entrena la tolerancia a la frustración, siendo la frustración la principal causa de recaída o de consumo en cada uno de nosotros. Y te lo digo desde la autoridad que me da el haber andado en adicciones desde los 12, 13 años, 14 para ponerle cuando ya estaba secuestrado por el alcohol. De los 14 a los 32, hoy tengo 51 años, de tal manera que llevo un poquito más de 18 años limpio, aunque el programa lo conocí muchos años antes, pero no cuento esos años de entrenamiento porque el programa sirviendo en clínicas clínicas de rehabilitación, en anexos, en grupos de cuarto y quinto paso, hora y media, 24 horas, pues si llevo esas 24 horas, y eso me da la autoridad para opinar como alcohólico y como alcohólico en recuperación. El asunto es que la frustración es la principal causa de consumo, no solo de recaída, de consumo. Y el aprender a tocar un instrumento nos empieza a regular el manejo de la frustración. ¿Por qué? Porque tenemos una motivación externa al tocar un instrumento, porque generalmente no lo hacemos solos, y porque al empezar a sacar las primeras notas que se parecen a una canción, a nivel subconsciente, a nivel psicológico, a nivel mental, el individuo dice: oh, yo puedo producir algo que no es malo, puedo producir algo bueno, y se empieza a reordenar el cuerpo. Para alguien que siempre se ha visto, o que la sociedad lo ha tachado como un problema desde los primeros años, el hecho de que descubra que puede hacer cosas buenas a través de la música es revolucionario. A nivel persona, a nivel individuo, dejas de ser el adicto, te redefines. La música te redefine cuando empiezas a componer tus propias letras, a escribir tus propias letras, y componer tus propias tontas, sosas o escuetas o sin dirección, pero melodías al fin. Rap, si tú quieres, lo usamos mucho porque es un lenguaje más fácil de cuadrar en métricas y en ritmos repetitivos. Componer no es entretenimiento dentro de un anexo, dentro de una casa de recuperación, es una reconstrucción narrativa. La persona ordena su historia, ¿sí? Pone palabras a las cosas que no ha dicho, a lo indecible, lo puede expresar a través de esa música, sin darse cuenta incluso el mismo, porque muchas veces viene desde el subconsciente lo que escriben, y empieza a contar una historia que a lo mejor no contó en su cuarto y en su quinto paso, ni en sus apadrinamientos, ni en su tribuna, pero lo cuenta en sus historias de las canciones, de tal manera que cuenta lo indecible, digámoslo ahí, o cosas que no le diría a nadie. Se trabaja el cuarto y el quinto paso perfectamente en este modelo de recuperación. Todo esto le ayuda a resignificar su pasado, porque hay un antes, un durante o una hora y un después. La línea del tiempo regresa a su lugar, de tal manera que ahora sabemos, a través de la oración de la serenidad y con fundamento en la música, que lo que fue ya se fue, lo que viene no ha llegado, y esas emociones inútiles de culpa o de ansiedad empiezan a minimizar, porque lo puedo escribir en una canción y expresarlo, aunque no se lo cante a nadie, aunque lo cante solo dentro de la clínica. A nivel espiritual, emocional, puedo hacer esa catarsis. Al resignificar tu pasado empiezan a suceder cosas, porque empiezas a vivir la tercera promesa del programa, ¿no? Porque te mueves de soy un desastre o siempre he sido un desastre a tengo una nueva historia que contar, ¿sí? En psicología eso se llama la integración del yo, y eso es a través de la música que se logra. En lenguaje de anexo, es decir, yo ya no me escondo de mí mismo, aquí está lo que soy expuesto en una canción que puede ser
ficción o no, pero es mi historia, aunque no lo diré, ¿ok? Y funciona especialmente en anexos bien todo esto porque la música no te va a exigir un nivel académico. Puedes ser analfabeta académicamente, puedes no leer y escribir, y con el método que uso yo no necesitas aprender a leer y escribir música, ni mucho menos saber leer y escribir letras. Es un método accesible para todos, de niños hasta adultos. Lo he probado las personas más pequeñas que hemos tenido en los lugares que yo he servido, van desde los 11, 12 años hasta 90 y tantos años con las personas que he trabajado, el mismo método, y aprenden rápido. ¿Por qué rápido? Porque muchos albergues solo están 3 meses, 6 meses, a veces la familia se los lleva antes de cumplir el proceso y tiene uno que encontrar la manera, sino que ejecuten instrumentos y canten por lo regular en periodos de 1 mes a 2 meses como máximo, para que los otros 4 meses o 3 meses que vayan a estar sirvan para que esté produciendo frutos. El hecho de que haya aprendido a ejecutar un instrumento, que esté aprendiendo a cantar, a respirar, a componer incluso. Aparte de esto, la música no va a confrontar directamente al individuo, de tal manera que no se siente agredido, no se siente que se tenga que defender. Lo decía hace rato, funciona incluso cuando hay resistencia espiritual o resistencia religiosa o resistencia. Hay un capítulo en el libro azul que se llama, el capítulo 4, que se llama Nosotros los agnósticos, que habla de toda esta parte de la que nosotros resistimos, todo lo que huele a fe, a iglesia, a espiritualidad, lo hemos resistido. En el caso de la música, aunque haya resistencia espiritual, incluso se puede aprender música con alabanzas o con música secular o no secular. Todo me es lícito, dice la Biblia, no todo me edifica. Trato de siempre utilizar propósitos en cada una de las que me ocurrió, ¿no? Y funciona, te decía, cuando hay resistencia espiritual, cuando hay resistencia emocional, cuando hay resistencia de cambio, funciona porque no se da cuenta el individuo que estás recibiendo terapia y contestando preguntas a través de cómo canta, de lo que prefiere escuchar, de lo que prefiere tocar. Y cuando empieza a componer, sale a veces información que muchos años de test tardan en detectar. Es así, es un estudio que he venido haciendo conmigo mismo desde hace muchos años, y en 6 años que llevo sirviendo en una clínica anexo que he tomado como mi casa, como mi búnker de pruebas, y que se me ha permitido la libertad de estudiar todo esto y de experimentar en realidad, porque muchas de esas cosas pues no están fundamentadas en nada serio. Este es el primer intento de fundamentar lo que sucede en las diversas áreas de la psicología, de la fisiología, de la fisicoquímica, de la corporalidad, de la integración del yo. Espiritualmente tengo mucho más que decir a través. Siempre hay un propósito en cada una de las dinámicas. Pero este no es un video que hable de espiritualidad, este es un video que habla de la música como método de recuperación alterno y complementario. Es decir, tengo la creencia que podría llevarse un método de recuperación basado únicamente en este tipo de terapia, pero yo no dejaría de lado, jamás dejaré de lado, mis sesiones siempre van a incluir 3 cosas: Biblia, espiritualidad, música y programa. Pero bien se podría hacer o diseñar un instrumento, un programa basado únicamente en estos hallazgos que te digo, porque trabajan todas las áreas del ser humano, espiritual, mental. Acuérdate que las adicciones prosperan en el silencio y en la soledad. La música necesita un ritmo, necesita un rol, necesita a otro o a otros. Si bien no para tocar, necesita otro que te enseñe, necesitas otro que te escuche, necesitas otro a quien escuchar para sacar esa música. Necesitas otra persona, al menos otra persona. Y eso resignifica muchas cosas, porque la soledad deja de ser soledad, aunque sea virtualmente. Muchas veces dejamos de estar solos al simple hecho de escuchar la historia musical o de poner la música. El tema de alabanza, de temas espirituales y todo eso lo voy a dejar para otro video porque ya me alargué mucho esto. Pero por adelantarte algo,
no lo religioso, me refiero a la música espiritual, empieza a integrar la trascendencia, porque empiezas a visualizar, o sea, hacia el futuro, ver hacia el futuro quiere decir visualizar. No nomás como una catarsis, sino como una esperanza futura, como lo que viene, como que puedo esperar a través de mi recuerdo. Y aquí se trabaja perfectamente el segundo y el primer paso: desplaza el yo del individuo al lugar en el que tiene que estar, devuelve el sano juicio. ¿Sí? Pero bueno, eso es harina de otro costal que vamos a ver quizá en otro video. Hoy es lo que te quería comentar acerca de qué es lo que hace la música en un proceso de rehabilitación, por si no lo sabías, y cómo es que toda la música puede ser terapéutica, toda, más no toda te va a edificar, pero toda la música se puede utilizar como alternativa terapéutica, no solo como musicoterapia, sino con las bases y fundamentos científicos de los que te estoy hablando. No nada más porque es música, no nada más porque es rehabilitación, no nada más porque soy alcohólico y se me antojó inventarme un programa, no, hay que estudiarle, hay que meterle mucho corazón, mucho servicio, y esto no es experimental. Bueno, sí es experimental en cierto grado, pero no es ¿cómo se podría decir? No es infundado, no son cosas que se le ocurren a una persona que va a hacer porque las va a hacer. Todo esto tiene un trasfondo muy potente, muy poderoso, y para muestra un botón, rehabilitados con rehabilitación, que ya pasaron por la casa de vida hace mucho tiempo, casualmente son los que aprendieron a tocar instrumentos, los que se han mantenido cuando, aquí está lo interesante, cuando ya venían de 10 anexos, de 3 anexos, de 5 anexos, y a raíz de, no digo que de mí ni que de mi programa, sino de todo el proceso integral que viven, se han mantenido y regresan cuando hay necesidad de compartir la música con otros de los que ahora están internos, vuelven, y eso me llena de motivación, de satisfacción, y sí de orgullo, no de ego, porque no es el trabajo que haga yo, es Dios el que está poniendo las cosas en su lugar, porque siempre lo va a hacer Dios. Lo que quería compartirles es eso: la música no es solo música, lo que yo hago no es solo musicoterapia, ni es solo alabanza frenética y alabanza fanática. Todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un propósito, como dice Eclesiastés 3.